Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es donde sea que te encuentres, porque amigo. Bienvenido una vez más al canal del Funky, trayéndote la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Y bueno, siguiendo con este hilo, ¿no? de noticias con respecto a fichajes y a cómo está configurada en estos momentos la plantilla del Barcelona, me topo con una noticia también muy interesante que me ha hecho reflexionar y que reza básicamente sobre la necesidad del Barça de fichar y traer nuevos jugadores y obviamente la complicación que tiene para ello, o blindar a los que ya tenemos, que sabemos que son la columna vertebral del Barça del futuro, obviamente del presente, pero que también deberíamos asegurarnos que se queden con nosotros muchos años más. Entonces, se presentan varias dudas, porque, por ejemplo, yo hablaba en el video pasado que el Barça no está contando con Eric García y que lo dejaría ir. También se habla de una posible salida ya de Jordi Alba. Sergio Busquets está todavía en veremos. Yo soy de la opinión que Sergio Busquets no debería seguir en el Barcelona, pero sabemos que si hay un problema que tiene el Barça, que yo lo critico y ahí sí compararía un poco con el Real Madrid, es que tenemos un apego muy grande y nostálgico hacia jugadores que rindieron muy bien en el pasado pero que no tienen un buen presente. En el caso del Madrid, por ejemplo, cuando ellos se quisieron deshacer de Cristiano Ronaldo, se deshicieron. Por ejemplo, Casemiro se fue esta temporada. Obviamente podríamos hablar del tema Kroos, del tema Modric, que todavía continúa y que según algunos madridistas pues no están dando los frutos y el rendimiento esperado. Pero el Barça siempre ha pecado de nostálgico. Entonces ya renovamos a Sergi Roberto, cosa que me pareció totalmente absurda. Ahora bien, desde un punto de vista gerencial y de configuración de plantilla, Sergi Roberto ha sido un jugador que siempre se ha caracterizado por ser como polivalente, ¿no? Entonces puede jugar en el medio del campo, pero generalmente juega en lateral derecho. A falta de un lateral derecho que sea natural, pues no está mal Sergi Roberto. Por allí a muchos se les ha olvidado, pero también tenemos cedido a Sergiño Dest con el Milan. Entonces, ¿va a volver Dest? ¿No va a volver? O, de hecho, coméntenme. Yo no sé si lo vendimos, pero yo estoy casi seguro que a Sergiño Dest no se le vendió. A Sergiño Dest se le cedió, por lo cual también sería un jugador que regrese. Pero eso sí, yo les digo, para mí Dest no tiene el nivel en el Barça y no está jugando tanto en el Milan como se esperaba. Yo creo que a Sergiño Dest le queda grande la camiseta del Barcelona y también la del Milan, club históricos. Ustedes me pueden decir, bueno, pero lo hizo muy bien el Ajax. Pero nuevamente, repito, el nivel de la Liga de Holanda, a pesar de que el nivel de la Liga de España ha bajado muchísimo en los últimos años, no termina siendo el mismo. Y obviamente jugar en el Barça, que siempre juega competiciones europeas, aunque no sabremos si este año nos van a sancionar y no jugamos, no es lo mismo. No es lo mismo calzar la camiseta del Barça que la camiseta del Ajax. Entonces, hay un problema en la plantilla y se nota que necesitamos jugadores. Ya Lewandowski lo decía en alguna entrevista, que con uno o dos refuerzos más el Barça no sería mejor equipo, pero sí sería mucho más competitivo. Yo no podría estar más de acuerdo con eso. De hecho, yo siempre dije que necesitamos tres. Necesitamos un lateral derecho, necesitamos otro mediocampista creativo, tal como Pedri, o más o menos de las mismas características, y evidentemente necesitamos algo arriba. Yo creo que esos tres fichajes del Barcelona nos daría un poco de más solidez. Ahora bien, la otra cara de la moneda es con lo que ya tenemos y que son muy jóvenes y que evidentemente son el futuro del Barcelona, que ya están dando un gran presente, pero que evidentemente tienen mucho más potencial y no están completamente desarrollados, porque recordemos que hay estudios y hay mucha literatura y bibliografía que la pueden revisar, que dice que evidentemente un jugador de fútbol empieza a alcanzar su máximo potencial a partir de los 23, 24 años, ya con un bagaje y con cierta experiencia. Entonces, nosotros nos impresionamos de cómo juega Pedri, y nosotros nos impresionamos de cómo juega Valde y cómo juega Gavi. Pero, por ejemplo, estos tres jugadores están por debajo de los 20. Araujo apenas sobrepasa los 20. Creo que Araujo tiene 21. Son chicos muy jóvenes. Entonces, yo sí creo que hay que hacer algo dentro del club para terminar de blindarlos.
Ya nos dieron el baldazo de agua de que Gavi fue desinscrito de la liga como jugador del primer equipo y retornó nuevamente a tener ficha de la filial. ¿Qué implica eso? Porque muchos se preguntarán, pero ¿cuál es el problema? No, el problema es que se lo pueden llevar. Se lo pueden llevar fácilmente cuando culmine la temporada. Por lo cual hay que apurarse o meter otro recurso, que ya yo no sé si el Barça lo puede hacer, o apurarse a comenzar a vender jugadores. Es decir, señores, vamos a estar igual o inclusive peor que en la temporada pasada con todo el tema de la masa salarial, porque a pesar de que se ha liberado, hay muchos jugadores que están cedidos que van a regresar y evidentemente eso nos va a volver a cargar de masa salarial, porque ya ahora estamos al límite, por eso no se fichó en invierno. Entonces, ¿cuál es el dilema? ¿Cuál es el problema? ¿Vamos por nuevos jugadores o blindamos a los que ya están? Porque las dos cosas en estos momentos, por todo el tema tan complicado económico que tiene el Fútbol Club Barcelona, no se pueden hacer al mismo tiempo. Porque obviamente yo creo que todos estamos de acuerdo de que un Pedri y un Araujo merecen ganar mucho más. Ajá, pero para aumentarle su ficha, aumentarle su salario, evidentemente tienes que desprenderte de otros jugadores que cobran muchísimo. Entonces, hay un grave problema en el Barcelona en estos momentos. Y yo lo catalogo de grave y sé que se está trabajando, porque Matteo Alemany no es ningún improvisado y no es un bebé de pecho. Él acaba de llegar, él llegó al Barcelona justamente para hacer magia con lo que se encontraron, que dejó la junta anterior. Entonces, se está trabajando en ello, pero creo que hay un grave dilema con respecto a salimos a buscar nuevos jugadores o blindamos a los que ya tenemos. No sé qué opinas tú, qué me puedes comentar y qué me puedes decir. Yo soy de la opinión de que si no se puede fichar a nuevos jugadores, que sería un desastre, pues evidentemente tenemos que mejorar las condiciones de estos jóvenes y evitar que se los lleven. Porque detrás de Gavi hay muchísimos equipos. Detrás de Valde hay muchísimos equipos. Araujo y Pedri, digamos que ya están blindados porque ellos firmaron contratos, si no me equivoco, la temporada pasada. Es decir, una renovación. Pero evidentemente estos otros dos jugadores, Valde y Gavi, pues, señores, hay que tener cuidado con esto. Entonces, se le presenta este gran dilema al Barcelona y nuevamente vamos a entrar en una situación límite en verano y hay que comenzar a vender y vender jugadores. ¿Cuáles son los jugadores que se podrían descartar? Yo hice un video con respecto a eso. Se hablaba de que sí, que se podría inclusive descartar y sacar algo por él porque salió a coste cero. Christensen no se podría sacar porque evidentemente ha rendido muy bien el Barcelona y es un defensa de garantías. Ya renovamos a Sergi Roberto. Yo me hubiese desprendido de Sergi Roberto, pero bueno, sabemos que es un utility, que es un jugador que, bueno, sirve para cubrir y poner parches dentro de una plantilla que evidentemente no está en su máximo potencial desde mi punto de vista. Se hablaba inclusive de desprendernos de Rafinha, que en estos momentos sigue teniendo un mercado o un valor de mercado muy alto. Yo no soy defensor de Rafinha, no sé tú que me ves, pero yo no soy defensor de Rafinha. Entonces, bueno, podríamos seguir analizando mucho más la plantilla. Este video se podría hacer mucho más largo de quiénes son descartables, quiénes no. Se me olvidó nombrar a, obviamente, Fayón Torres. Yo creo que Ferran se tiene que ir. No da más para este equipo. O sea, no dio la talla. Y ya yo creo que no es momento de seguir teniendo paciencia porque, repito, si queremos ser competitivos y no queremos seguir sufriendo debacles ridículas en Europa, tenemos que dejar de ser nostálgicos, tenemos que ser mucho más pragmáticos y volver a ese pensamiento de si no me sirves, lo lamento, muchas gracias, hasta luego, esto es el Barça y aquí se tienen que ganar grandes cosas y además se tiene que dejar una buena imagen a nivel europeo. Entonces, bueno, estamos en este dilema. Recuerden inclusive que a comienzos de la temporada pasada, o bueno, ya terminando la pasada y comenzando esta nueva, Frenkie de Jong está en el ojo del huracán, que el Manchester United se lo quería llevar. Menos mal que Frenkie se quedó porque realmente ha crecido muchísimo en su juego y creo que se ha puesto los pantalones de líder de este mediocampo, cosa que yo aplaudo y que además pedía y exigía. Con Frenkie de Jong me pasa algo impresionante y es que
uno lo escucha hablar y uno se enamora. Porque habla muy bien, tiene muy buenos conceptos, explica muy bien el fútbol, ¿no? Lo teoriza muy bien, pero en el campo a veces no da la talla. Ahora me parece que esta temporada Frenkie de Jong ha mantenido una consistencia y una regularidad en su nivel muy impresionante. Así que bueno, Fonke amigos, vamos a irlo dejando por acá. Cuéntame, ¿qué opinas? ¿Se blinda la plantilla que tenemos actualmente? ¿Salimos a buscar nuevos jugadores? Yo creo que aquí, independientemente de lo que se quiera hacer, lo más importante es comenzar a desprenderse de jugadores y tratar de dejar de ser nostálgicos y convertirnos en un club un poco más pragmático. Fonke amigos, me voy, no sin antes recordarte que te puedes suscribir a mi canal, abajo botón rojo, suscríbete, no cuesta nada, es gratis. Gracias porque en este fin de semana he notado un crecimiento impresionante del canal, pero bueno, vamos a seguir creciendo mientras se pueda. Y bueno, obviamente déjale un like a mi video, sería muy bueno. Fonke amigos, nos vemos y que pasen un feliz fin de semana.